bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos ya aquí y les estoy dando la bienvenida a nuestra sesión de literatura. Sean ustedes bienvenidos, Yare. Aquí tengo más, pero por aquí estaba teniendo... Ok, aquí estamos. Aquí estamos ya. Felipe, Mafer, Yare, bienvenidos sean. Espero que sí hayan leído porque más adelante vamos a hacer una actividad para la cual yo les pedí que leyeran ciertos poemas. Así que pónganse muy atentos para que podamos trabajar. Sí, muy buenos días. Ya estamos, pues de hecho, muy adelantados. 27 de mayo del 2020. Ya estamos muy adelantados. Y pues trataremos de terminar lo más satisfactorio posible este semestre. No sé cómo estén ahorita viendo sus fechas de inicio de la universidad. Me parece que varias universidades estaban teniendo consensos por estos días para marcar sus calendarios. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Tehuacán, pues precisamente convocó a una junta para este viernes y uno de los temas principales es precisamente eso, ¿no? Aunque me parece que va a ser una junta, pues, a la distancia, ¿no? Pues eso nos da una idea más o menos de cómo se están, pues, organizando para un regreso a actividades, ¿no? De hecho, pues la UTT ya inició en mayo, sí, pues, enero, febrero, marzo, abril, sí, mayo, en mayo empezó a hacer el nuevo cuatrimestre y lo empezó así como ustedes a la distancia y pues obviamente está organizando algunas prácticas en laboratorio, pero pues realmente el acceso a los alumnos sigue siendo limitado, ¿no? Ya sabemos que pues por todo esto que ha pasado, por toda esta contingencia, lo más probable es que pues ya no, recordemos, ya no vivamos como vivíamos antes, ya no tengamos pues nuestras actividades como anteriormente lo hacíamos, ya se habla de la nueva normalidad. Alguien decía que era un concepto ridículo inventado por el gobierno federal, pero pues no, ni siquiera lo inventó el gobierno federal, es un concepto universal ya. Entonces, pues, significa que tendremos que irnos adaptando, ¿no? Es el desafío de su generación. Su generación se está adaptando precisamente a esto que se llama la nueva normalidad. Pero bueno, nosotros vamos a iniciar ahora sí que a lo que nos truje, que es literatura, ¿no? Ya habíamos visto el modernismo, ya habíamos visto sus antecedentes. Contestamos a la pregunta de si hubo modernistas en Europa y descubrimos que lo más cercano fue la generación del 98. Estos muchachos, estos pues intelectuales que trataban de marcar un adelanto hacia el siglo XX y que mencionaban ya la palabra modernidad. Y que es una palabrita que todavía hoy tenemos y la estamos usando de forma, pues, mal informada, ¿no? Porque de pronto dicen, es que la vida moderna, los vicios modernos, y pues si nos apegamos al concepto nos daremos cuenta que la modernidad fue falleciendo precisamente entre los 1920 y los 1930. Y a partir de ahí se utiliza el concepto contemporáneo. Pasa igual que con el romanticismo, ¿no? Realmente el romanticismo lo seguimos usando mal el concepto. Llamamos romántico a lo que deberíamos llamar amoroso, cursi, meloso, enfadoso. Es decir, el concepto se ha utilizado mal porque romántico no es tanto un estilo, es un movimiento. ¿Sí? Entonces, pues para que nos demos cuenta más o menos cómo va funcionando la cosa, y pues es igual con el modernismo. No, es que tú eres muy moderno. No, espérame, yo no soy moderno, ni siquiera soy simbolista, yo soy muy directo y pues soy muy positivo. Entonces, pues no, efectivamente no eres moderno.
Algo así va a pasar ahora con el concepto vanguardia, que recordemos que es a partir del modernismo en que se van desdibujando ya todas estas líneas. Oye, muy buena foto de perfil, Gustavo. Ok, se van desdibujando estas vanguardias, pero se van desdibujando estas líneas, estos límites entre qué es y qué no es, y de pronto sí va a resultar muy confuso decir, bueno, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, André Breton. André Breton, ¿qué es? ¿Es dadaísta? ¿Es surrealista? De pronto algunos incluso lo meten en otros movimientos que no tienen precisamente mucha vigencia o que no tienen precisamente mucha argumentación, como son los puntillistas, y pues todo eso causa confusión, ¿no? De pronto no sabemos quién sí, quién no, quién por qué, y pues obviamente eso hasta para el estudiante preuniversitario como ustedes, pues los lleva a cuestiones retóricas. Les decía, por ejemplo, con el caso de Machado. Machado fue modernista, fue romántico, fue neoclasicista y pues la respuesta más clara sería modernista, aunque muchos autores les declaran de diversas maneras, ¿no? Entonces, por eso, ser un poquito crítico, analizar un poquito la obra, más la obra que a los autores, en el sentido de que a veces sí tenemos que olvidarnos un poquito del tal o cual crítico y enfocarnos sobre todo en nuestro criterio personal, pero para eso tenemos que tener precisamente la información, no solo emitir un juicio porque sí, sino pues también poder señalarlo, ¿no? A ver, veía en Facebook, haz una lista de tus 20 canciones románticas favoritas y pues pondrías la canción del Corsario, de Lord Byron, para que te digan ahí, pero ¿por qué esa canción nunca la he escuchado? ¿Quién es el tal Lord Byron? Ah, Lord Byron fue maestro de romanticismo y la canción del Corsario consiste, es más que es canción. Ya ven que ahorita también se habla de la trova, es la nueva trova mexicana, la nueva trova cubana y pues si lo analizas, pues como tal, no es trova. Es que Ricardo Arjona es el trovador de nuestros tiempos. No, no necesariamente es un trovador. No todas sus canciones entran en el género trova y trova no es tanto un género musical como si lo es letrísticamente hablando, ¿no? Es por ello también la importancia de que ustedes ya muy pronto universitarios tengan conocimientos precisamente sobre literatura, sobre estas cuestiones para que puedan ustedes ejercer críticas más acertadas, críticas más informadas. Y de hecho veremos que los vanguardistas señalaban que todo se iniciaba por el arte. Sí, tenemos que empezar precisamente por las cuestiones artísticas. Dice Marco, ok, sí, un saludo a Marco, esperemos que no sea grave. Sí, cuide mucho a su familia. Saludos a Marco, ya tenemos aquí un aviso que nos está dando Nayeli. Gracias Nayeli por informarnos. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Si ustedes no son críticos con sus formas de entretenimiento, si ustedes no son críticos con lo que hacen en sus horas de ocio, entre ellos la literatura, difícilmente serán críticos con cuestiones más serias. Si ustedes no me lo creen, solamente observen qué es lo que nos gusta aplaudir en México y por tanto qué tipo de sociedad tenemos. En mis tiempos y probablemente en los tiempos de sus papás, existía, creo que todavía existe, una cosa llamada Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán cuando sale era una hija de, pues de familia bien posicionada. Sus papás eran dos, pues digamos, celebridades reconocidas con cierto éxito comercial, sobre todo su mamá, Silvia Pinal. Me dicen que salió una serie aquí en un comentario en privado. Sí, salió una serie en un comentario en privado, pero no la vi, no sé qué tan buena esté. El caso es que eh, cuando esta chica sale, nos la disfrazan de una rebelde, alguien que salió del proletariado, alguien de la clase trabajadora, una chica irreverente, una chica que ofrecía un cambio. Y pues se declaró la reina de rock y
pues para ser sinceros, muchos en México lo creyeron e incluso seguramente tienen alguna tía que definitivamente cree que Alejandra Guzmán fue la reina de rock o incluso que fue rebelde. Oh, tristeza pura, sí, incluso que fue rebelde. Y si somos críticos, dices, no, es que no puede ser rebelde, porque número uno, era de una clase acomodada, discúlpame, pero si eres de una clase acomodada, ¿de qué forma podría ser rebelde? O sea, realmente no hay forma. Ustedes pertenecen a la clase trabajadora, ¿sí? Sus papás trabajan para poder darles ciertas comodidades y privilegios. No es algo que automáticamente obtuvieron al nacer sus papás. Sus papás son definitivamente clase trabajadora. Ustedes sí podrían ser rebeldes porque provienen de la producción, provienen de todos aquellos que sufrimos el sistema productivo. Y Alejandra Guzmán no. Entonces, ese es el primer punto. ¿Sabes qué? Pues no puede ser rebelde. Número dos, la reina de rock. Lo que cantaba Alejandra Guzmán no era rock. Algunas de sus canciones tenían bases blues porque eran covers, pero las canciones de ella eran definitivamente canciones, pues, digamos, poperas, aunque también si somos críticos, el pop está muy alejado de la idea que tenemos del pop actualmente. Entonces no puede ser ni siquiera rockera, menos puede ser la reina de rock. Es irreverente. La irreverencia es cuando uno pone en duda las figuras de autoridad. Y definitivamente Alejandra Guzmán no lo hacía. Si tú escuchas una de sus canciones más famosas, que era una canción dedicada a su mamá, no la pone en duda, hasta le pide una disculpa a su mamá. Entonces eso no puede ser rebelde. Sin embargo, la mayoría de la gente en México se creyó eso de que era la reina de rock. Si no fue capaz de criticar a Alejandra Guzmán, obviamente menos va a ser capaz de criticar la política, los partidos políticos, sus supuestos dirigentes y las medidas económicas y políticas sociales que tienen. Una prueba muy grande ahorita que Andrés Manuel López Obrador decepcionó, entre comillas, decepcionó a muchos de sus seguidores. Lo que están haciendo la mayoría de la gente no es ver, ok, eso significa que no importa el color del partido político. El sistema partidista tiene muchas fallas y tenemos que hacerlo a un lado. No, lo primero que dicen es, entonces estaría... Perdón, lo que les decía, aquí hubo un fallo con el modem. Gracias, Nayeli, no me había dado cuenta. Hubo un fallo ahorita con el modem, el gobierno nos mandó a pagar la clase. No, no es cierto, pero sí, definitivamente ese es el punto, ¿no? Es increíble que la gente de manera crítica está diciendo que Calderón fue el mejor presidente de México, otros que no, que fue Peña Nieto. De verdad, parece broma, pero sí hay gente que cree que Peña Nieto fue el mejor presidente de México comparándolo con el actual presidente y te da una idea de lo acrítica que es la gente. Hay una serie llamada La Casa de las Flores que de pronto todos comenzaron a llamar, fíjate, porque la productora la llamó una serie, ¿sí? Todos comenzaron a decir, oh, es que es una serie, sí, es una serie, y es una miniserie incluso, ¿no? Pero no es cierto. La Casa de las Flores es una telenovela y como telenovela tiene muchos de sus fallos. Entonces, si se dan cuenta, si ni siquiera nos tomamos la molestia de ver qué tan auténtico es lo que vemos en nuestro ocio, qué es con lo que nos entretenemos, muchísimo menos vamos a investigar sobre qué es lo que realmente importa. El sistema educativo, el sistema político, el sistema social. Ahorita mucha gente está aplaudiendo lo que es la expropiación de la educación particular en el estado de Puebla. Sí, hay mucha gente que lo aplaude y dice, qué bueno que Barbosa ya tomó el control sobre las escuelas particulares,
Lo cierto es que si ustedes, y no es por hacer menos a nadie, pero si ustedes se comparan con la educación que toman en las escuelas públicas, se darán cuenta que ellos tienen muchas deficiencias. Para empezar, ustedes no son más de 25. Y en cambio, hay bachilleratos. Aquí en Tehuacán, no los voy a mandar a las comunidades donde la situación es muchísimo peor. Hay salones de clases de sus niveles que tienen más de 50 estudiantes. Realmente tú dices, bueno, si a veces con 20 es difícil, porque realmente es difícil, ¿sí? Educarlos a ustedes es difícil porque aunque no son tantos, la atención trata de ser lo más especializada posible, pero a veces también sentimos que por atender algún caso en específico, descuidamos a los demás. Imagínense en una escuela donde hay 60 estudiantes por grupo. Pero pues la gente lo aplaude y dice, ah, no, no, sí, está bien. O había gente que ya de plano decía, pues ya pásenlos a todos, que se acabe el ciclo escolar, pero no se ponía a pensar, ok, ¿qué repercusiones emocionales hay si nosotros suspendemos o terminamos el ciclo escolar? ¿Qué pasó con algunos países que dieron por terminado el ciclo escolar? Ustedes lo pueden investigar, ¿eh? Tienen el internet. Se darán cuenta que muchos de estos niños comenzaron a sufrir crisis de ansiedad. El hecho de que el gobierno, por ejemplo el nuestro, no haya decretado el fin del ciclo escolar en mayo o incluso en abril como otros países, aunque no lo crean, fue una decisión acertada. Y yo soy muy crítico con este gobierno, pero fue una decisión acertada porque mantiene eh, cierta estabilidad emocional en el estudiante y también mantiene activas ciertas expectativas económicas. El hecho de que estemos en contacto con ustedes está ayudando a su salud emocional. El hecho de que tú te levantes a tomar tus sesiones, en especial ustedes que se van a la universidad, les permite mantener cierta rutina que de romperse definitivamente tendría consecuencias muy fuertes en sus emociones, en sus estados de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la importancia de que seamos muy críticos. Critiquen todo aquello que les gusta, critiquen todo aquello que hacen, ¿sí? Oiga, es cierto que el crítico es un amargado. Quitémonos esa idea de que la crítica es amargada. La crítica debe ser cruel, por supuesto. No sé si recuerdan que hace tiempo unos compañeritos tocaron en un evento, creo que no sé si fue evento de ustedes o fue evento de secundaria, de la kermés de San Valentín. ¿Se acuerdan que pues hubo unos chicos, unos alumnos de ustedes que tuvieron la oportunidad de tocar algunas canciones ahí? Y cuando iban y preguntaban, ¿qué tal lo hicimos? Pues, ¿qué pasaba? Que, pues la verdad, la mayoría de las personas les decían, ah, no, hijo, muy bonito, estuvo muy bonito. Pero lo cierto es que esa crítica no te deja crecer. A veces debes tener cuidado con las críticas que te dicen, qué bonito, muy bien, ay, no, vas para lejos, porque es probable que no te hayan puesto atención. Esa es la verdad. Lo hemos marcado, yo he participado en foros en los cuales muchos chicos más o menos de su edad, un poquito mayores, presentan proyectos productivos y generalmente los proyectos más interesantes son los más criticados. Porque son los que más llaman la atención, es donde más le dices, tienes que mejorar esto, mira, te falló esto. Eso significa que te pusieron atención y que tu proyecto es realmente interesante, pero en cambio solo te dicen, ah, muy bien, hijo, muy bien, ¿eh? Significa que ni siquiera te pusieron atención. De verdad, desde la voz de la experiencia te lo puedo decir, a veces la falta de crítica significa falta de atención. Y créeme, la falta de crítica no te permite crecer. Los gobiernos, que es lo primero que censuran, el arte, la cultura, la educación, la investigación y sobre ellas la crítica. Tenemos que ser muchísimo más críticos. Y eso nos lleva precisamente a un concepto que debemos criticar completamente, que es la vanguardia. La vanguardia quiere decir que es innovador. Significa, esto de innovador es una palabra que de pronto confundimos con original. No. Innovador quiere decir que toma algo que ya existe y lo renova.
toma algo que ya existe y lo mejora. El teléfono celular es una innovación del teléfono tradicional. El teléfono inteligente es una innovación del teléfono celular. ¿Sí entendemos? Es decir, tomamos algo que ya existe, no estás inventando nada y solamente lo mejoras. Y la vanguardia también habla de adelantado a su tiempo. Quiere decir que no solo debe innovar, sino también debe dejar atrás todo aquello que marcamos como costumbrista, tradicionalista. ¿Sí? Entonces eso es la vanguardia. Pero hoy en día, volvamos a lo mismo, le llamamos vanguardista a cualquier cosa. No sé si conocieron a Britney Spears, pero en mi época Britney Spears era lo más vanguardista que había, al menos en medios comerciales. De verdad, escuchaba a muchos locutores, a muchos presentadores de televisión decir, con nosotros la más vanguardista, Britney Spears. Y todavía antes teníamos a Madonna y la vanguardia llamada Madonna. Y si analizabas, no eran vanguardistas, no, de hecho iban muy atrasadas. Si acaso eran copionas, eran plagiaristas de gente que de verdad fue vanguardista. Actualmente escucho que le dicen vanguardia a Adele, o ¿cómo se pronuncia? Adele. ¿Es vanguardista? No, de hecho Adele tiene un estilo demasiado tradicionalista. No, entendamos, vanguardia quiere decir que es innovador y que está adelantado a su tiempo, que es visionario. El concepto es visionario, quiere decir que ve más allá de lo tradicional, ve más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces ese es el concepto vanguardia. No solo se aplica para arte, de hecho en diseño industrial, en investigación se utiliza muchísimo. Es una investigación, es un producto vanguardista. Y a veces esa parte de que es visionario, de que está adelantado a su tiempo, juega en su contra. Un ejemplo muy claro, Edgar Allan Poe, digamos que incluso antes de que existiera el concepto, era vanguardista. Cuando todos hacían cuento costumbrista o de fantasía, Edgar Allan Poe hacía un cuento de suspenso, un cuento donde veía el lado oscuro del hombre. Se adelantó mucho a su tiempo, tanto que en su época nadie leía a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe muere en la miseria y en la completa indiferencia. A nadie le importa Edgar Allan Poe, porque fue vanguardista. ¿Sí? Muchas cosas que hoy estamos escuchando, que estamos conociendo, son cosas copiadas de verdaderos vanguardistas. Café Tacuba en algún momento fue vanguardista. Tuvo un disco que fue vanguardista, pero fue tan adelantado a su tiempo. Fíjense qué tristeza. El disco se llama Revés Yo Soy. Lo pueden encontrar en YouTube. Pónganselo a sus papás que les gusta Café Tacuba o a sus tíos que les gusta Café Tacuba. Díganle, tío, ¿te gusta Café Tacuba? Sí, y ponle el disco Revés. Entonces, ¿te gusta esto? No, es Café Tacuba. Y hay gente que dice, no, no es cierto, ¿cómo va a ser un disco de Café Tacuba? Sí, Café Tacuba en su momento tuvo un disco vanguardista, pero estuvo tan adelantado a su tiempo que nadie compró ese disco. Es muy triste. Yo lo llegué a comprar en 50 pesos, menos de 50 pesos. Me acuerdo que por ahí en un supermercado lo encontré como menos de 50 pesos. Es un disco doble, es un disco muy bonito, muy bien diseñado, todo el arte, todo el interior y la música maravillosa. O sea, nadie les compró el disco. Y como no pegó, comenzaron a caer en hacer lo mismo, en ser un grupito más, una lástima. Porque creo que Café Tacuba pudo haber sido un excelente grupo, pero comercio es comercio, ¿no? Entonces la vanguardia a veces estás tan adelantado a tu tiempo que nadie te compra, nadie te lee. El libro de Coraline, que hoy en día es súper famoso, de alguna forma fue vanguardista, no necesariamente original, pero sí innovó un tanto el cuento juvenil e infantil que se estaba haciendo en la época. Tuvo que salir una película, se tuvieron que arriesgar con una película años después para ponerlo en boga, pero mientras tanto Coraline y la obra de Neil Gaiman pues no era muy leída. Hoy en día hasta Netflix quiere hacer series basadas en su trabajo, pero
Antes nadie le hacía caso a Neil Gaiman. Si tú leías a Neil Gaiman era como que, ay, qué raro, es que eres dark. O sea, los pocos darketos que leían aquí en México leían a Neil Gaiman. Para que te des una idea del concepto vanguardia, cómo se ha manejado, ¿no? Vanguardista. Vanguardista quiere decir que innova y que estuvo adelantado a su tiempo. Incluso decir que actualmente algo es vanguardista no lo podríamos hacer. Tendríamos que esperar algunos años para ver si lo fue o no lo fue. Es decir, lo vanguardista difícilmente reconocido en su tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo para que lo podamos reconocer, podamos hacer ese balance. Es así como el vanguardista surge del posmodernismo. Fíjense, la palabra pos ya nos da una clave. Pos quiere decir después. ¿Sí? Armando Vega Gil, un autor muy divertido, a mí me encanta, descanse en paz, hace poco murió tristemente por suicidio, le llamaba el posmodernismo, de pus. Sí sabemos qué es la pus. La pus es un líquido que muestra que una herida está infectada. Entonces decía que era lo que ensuciaba la modernidad, ¿no? Le decía que el posmodernismo era el modernismo sucio, el modernismo decadente. Si de por sí los modernistas eran decadentes, los posmodernistas eran todavía más decadentes. Esto surgió en Europa allá en el siglo XX, estamos hablando entre el 1920 y el 1930. Estos cuates surgen después del modernismo, ven que todavía para ellos el modernismo es optimista, pero ellos lo vuelven todavía más fatalista, más realista, más crudo, son más críticos. Y pues obviamente su visión de los vanguardistas es que pues el mundo de por sí ya está en picada y lo que queda hacer es tratar de renovarlo, tratar de innovarlo a partir del arte. Estas ideas las toman de un ensayo llamado El artista, el científico y el industrial de Secante Rodríguez, publicado en 1825. Imagínate, el concepto vanguardia surge a partir de este ensayo, pero no se da a conocer hasta principios del siglo XX. Es decir, el concepto vanguardia, irónicamente, terminó siendo vanguardia. La vanguardia, lo que les acabo de definir, fue inventado en ese año por Secante Rodríguez en el ensayo El artista, el científico y el industrial. Es uno de los ensayos, hay que decirlo, menos conocidos de la cultura popular y sin embargo es uno de los más influyentes. Si hagamos una analogía, allá en los 1960 nació un disco llamado Velvet Underground and Nico. Fue un disco que no vendió muchas copias, pero los pocos que compraron ese disco hicieron grupos y esos grupos se volvieron famosos e innovaron en las últimas décadas del siglo XX. Algo así le pasó al ensayo de Secante Rodríguez. Casi nadie lo leyó, pero los que lo leyeron se volvieron figuras significativas de la cultura del siglo XX. Sorprendente, ¿no? La vanguardia funciona así. La vanguardia quiere decir que a lo mejor tú, ¿por qué no? A lo mejor te vuelves artista o te vuelves creativo o te vuelves incluso, ¿por qué no puedes ser vanguardista en la política, en la economía, en la industria? Muchas veces fracasa lo vanguardista porque está tan adelantado a su tiempo que la gente no lo entiende o no le interesa. Pensemos en los años 1800. En los 1800 ya se hablaba de contaminación ambiental. A finales de ese siglo también ya se hablaba de calentamiento global y nadie les hacía caso. Fueron demasiado vanguardistas. Sorprendente, ¿verdad? Sí, el Internet ya existía desde principios del siglo, ya existía, al menos la idea de Internet, e incluso el Internet para los 1940 ya era una realidad a través de los sistemas GPS. Y cuando alguien dijo, ¿y por qué no llevamos esto a los hogares? Pues todo el mundo se cruzaba de brazos y decía, no, ¿quién va a querer eso? Y hoy en día la tecnología GPS e Internet
es de las más consumidas. Entonces, pues sí, para que te des cuenta, el propio Internet en su momento fue vanguardista. TikTok no es original, tampoco es vanguardista, pero TikTok surgió de una aplicación llamada Vine. Hace muchos años existió Vine. Y antes de Vine existieron los blips. ¿Qué eran los blips? Eran pequeños videos de menos de 30 segundos. Puedes encontrar algunos en YouTube. Los creó un estudio dirigido por Stanley Dunwood. Cuando estaba de moda el videoclip, que eran videos musicales con calidad cinematográfica, que duraban por lo menos 3 minutos y medio, Stanley Dunwood, inspirado en el disco Kid A de Radiohead, saca los Blitz. Son estos videos cortitos, son animaciones cortitas o videos experimentales que duran menos de 30 segundos y los comparten en algunos canales de televisión. Nadie les entendió, se les puso atención, pero no la suficiente, y ese fue el antecedente de Vine, y Vine fue la inspiración de TikTok. Y hoy en día todos consumimos TikTok. Bueno, muchos consumen TikTok, espero que ustedes no, pero sí nos damos cuenta, a veces lo vanguardista pega cuando lo plagian y lo convierten en algo comercial que le quita su esencia. Eso ya se marcaba en el artista, el científico y el industrial. Muchas cosas que hoy en día consumimos surgieron de una visión artística. Julio Verne ya hablaba de los viajes al espacio, fue vanguardista, ¿sí? Ford ya hablaba de las contingencias. En la máquina se detiene. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Todo eso de alguna forma entra dentro de la vanguardia, aunque todavía no se le mencionaba como tal. Sí, ese ensayo lo puedes encontrar en inglés en internet de Secante Rodríguez. Y pues sí, te recomiendo que lo leas si te quieres adentrar más en estos temas, también si quieres comenzar a ser creativo, sin importar tu área, pero va más para industriales y para aquellos que están enfocados a la cultura de las artes, diseñadores gráficos, diseños de producción, pues atrévete a conocerlo. El artista, el científico y el industrial. Hace tiempo estaba en Wikipedia. Wikipedia tiene una plataforma que es Wikipedia Commons, donde puedes encontrar este material. Y pues no sé si todavía esté. No tengo ninguna edición en español. La edición que yo tengo está en francés. Y un colega me facilitó un link para descargar una edición en inglés. Yo la verdad pues no domino el francés y pues, realmente es un ensayo pues, como les decía, irónicamente, vanguardista. Los vanguardistas son influidos por los grandes conflictos bélicos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Estos conflictos ya no son exaltados de manera épica. Recordemos que incluso los griegos tenían la épica en la que exaltaban las grandes hazañas de soldados, de guerreros, la Edad Media tenía los cuentos caballerescos, ¿sí? Los románticos tenían las odas a los soldados caídos. Aquí los vanguardistas marcaban que la guerra era eso, eran conflictos donde gente joven moría para que viejos se quedaran en casa disfrutando de las ganancias. Marcan que la guerra es decadente y la guerra solo conviene a los grandes potentados. Por tanto, exigen un nuevo orden mundial. Tratan de llevar el poder a la masa. Reconocen a la clase trabajadora como fuente de la riqueza y como uno de los pilares de la sociedad. Y lo demuestran a través de la gran recesión en la cual, mientras la clase trabajadora se formaba para comer algún plato de avena rancia, los potentados se formaban para comer en un restaurante de lujo y ni siquiera se formaban. ¿Sí? Entonces eran muy críticos con la sociedad, eran muy críticos con lo establecido. La vanguardia era irreverente. Recordemos que irreverente es que pone en duda, critica, hace una sátira
sobre las figuras de autoridad. ¿Y cuál es la más grande figura de autoridad? Los gobiernos y la economía. Entonces, ahí ya los vanguardistas iban poniendo precisamente esa parte. Stravinsky es vanguardista porque lleva a un público exquisito la suite del Pájaro de Fuego y los hace enojar. Les dice, miren, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren, yo voy a hacer lo que yo quiero, y provoca que el público mejor portado del mundo le chifle, le aviente cosas al escenario, se enoje. Es vanguardista. Y nos dice este ensayo, el artista, el científico y el industrial de Secante Rodríguez, el poder de las artes es, de hecho, la forma más inmediata y rápida para la reforma social, política y económica. ¿Qué quiere decir? Que son los artistas los primeros que se expresan en contra de lo establecido, son los primeros que denuncian las injusticias que existen, ¿sí? Son los vanguardistas los primeros que lo señalan. Pensemos en el punk, muchas ideas actuales contra el sistema, han leído probablemente por ahí unos posts de Noam Chomsky, algunas cuantas críticas de Villamil, todos esos cuates, esas ideas vienen del punk. El punk ya nos decían, aguas, porque el gobierno te está dando comodidades para quitarte derechos. ¿Sí? Oiga, es que en México el gobierno actual quiere ponernos, iba a decir Andrés Manuel, pues sí, también es Andrés Manuel, nos quiere poner internet a todos. ¡Qué padre! Sí, pero ¿por qué no primero nos da salud? ¿Por qué no primero nos da derecho a la sustentabilidad alimentaria? ¿Sí entendemos? Eso ya lo decía Strummer. Nos están dando cosas que no necesitamos para quitarnos lo necesario. Los artistas son los primeros que hablan. Rimbaud, que tenemos aquí en la imagen, fue uno de los primeros que señaló la necesidad de la salud emocional. Sí, no te preocupes, Amin. Gracias, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Amin. Y pues terminemos precisamente con... Esto lo vamos a ver más a fondo la siguiente clase, el próximo miércoles. Lo que me interesa es que leamos este poema de Rimbaud. Este poema es sin duda el que estableció muchas ideas del vanguardismo. Quiero que por favor, al igual que los poemas anteriores de la generación del 98, de modernistas que veíamos, me marquen cuáles son sus temas, cuáles son sus significantes, ¿sí? ¿Qué es la eternidad? ¿Por qué dice la hemos vuelto a hallar? De hecho, esa estrofa, la hemos vuelto a hallar, que la eternidad en la mar mezclada con el sol, es a nivel personal una de las figuras más representativas de lo que llamamos hoy contracultura. ¿De qué habla? Los punks se basaron en este poema, los post-punks que llamamos hoy darketos, ¿sí? Los situacionistas, los existencialistas, se basa mucho en esto. Pues bueno, yo lo que quiero es que en un veloz análisis, en un veloz reporte, hágame una breve reseña de estos poemas, no muy extenso, no más de 100 palabras, mínimo unas 80, de 80 a 100 palabras. Hágame un análisis sobre los significantes, los significados, los símbolos, las figuras, pero sobre todo los temas que tratan estos poemas en común. Se sigue hablando de amor, por supuesto, pero recordemos que no están hablando del amor que conocemos. ¿Sí? Por favor, a más tardar el próximo martes, ahorita les voy a poner esa tarea para que lo puedan subir. Súbanlo en su libreta, ya saben, le toman una foto a su libreta y lo estaré recibiendo. Pero por hoy es todo, muchachos, se nos acabó el tiempo. A mí ya llegaste casi al último, pero ya tenemos aquí el aviso. Que tengan excelente día, tengan excelente ombliguito de semana, cuídense mucho. Ya saben, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios en Classroom o en el blog. Su docente de literatura, Joran Morales. Cuídense mucho, nos vemos. Un abrazo a la distancia. Lean, lean, por favor, y sean críticos. No sean conformistas, no sean comodinos. Que les vaya muy bien, siempre. Hasta luego.
Gracias, gracias a todos ustedes. Bye, bye, bye. Ya se me va a cortar. Nos vemos.